came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swagger junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, el Dr. David Watts y Joseph Larson. Y ustedes, estamos muy felices de tenerlos con nosotros. Quiero que lo sepan. Para estudiar la palabra de Dios todos juntos. Estaba diciéndole a los hermanos antes de que surgiera esta situación, la calidad del servicio, le damos al Señor la alabanza y la gloria. Cada vez que el Espíritu se mueve, cosas buenas suceden. Cosas buenas suceden. Le damos gracias al Señor por el mover y la operación del Espíritu y estamos creyendo que el Señor nos va a dar un gran programa el día de hoy. Yo quiero que ustedes sean bendecidos, reciban ayuda, fortaleza. Hermanos, tenemos campañas próximamente, ¿o no? ¿Qué pasa, Loren? Sí, señor, este fin de semana voy a ir con Grace a Savannah, Tennessee, People's Tabernacle, los pastores Franks, La pareja que estuvo aquí, ¿verdad? unas semanas atrás, Hicieron un buen trabajo. maravillosas personas, aman al Señor. Grace va a ministrar el viernes en la noche a las 7 y a las 10 de la mañana hay una conferencia de damas que va a tomar lugar, que ella va a ser la oradora y damas tienen que registrarse para eso. Llamen a People's Tabernacle Church para ser parte de eso. Sábado a las 6 de la tarde voy a ministrar y el domingo a las 10:30 de la mañana. El siguiente fin de semana voy a ir a Queen City, Texas para estar con Curtis Hutchison y Crossway Church en Queen City. Los servicios son 4, viernes a las 7 de la noche, sábado a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana. Esos son los próximos 2 semanas. Excelente, doctor Watts. Sí, señor, estoy emocionado de predicar este domingo una noche en Centro Familiar de Oración. Excelente, maravilloso. Estoy esperando la oportunidad. Y el próximo sábado, el 12 de noviembre, voy a estar en Seneca, Carolina del Sur, en The Drury Church of God, para un avivamiento que en Newly Road, en Seneca, Carolina del Sur. Estamos esperando estar ahí, en esa área. Excelente, muy bien. Joseph, Sí, señor, en unos días voy a estar en Burke, Texas, cerca de Diboll, Texas, First Assembly of God, Diboll. El 5 de noviembre a las 7 de la noche estoy esperando esta campaña y la siguiente semana voy a estar en Kings Mountain, Carolina del Norte, el 10 y 11 a las 7 de la noche, jueves y el viernes, True Gospel Holiness Church. Si está en el área, ven y participe. Dave, Nada. muy bien. John, Sí, gracias. Josh. Este domingo voy a ir en Gaydon, Louisiana, en Gaydon International Church. Vamos a tener servicio a las 10 de la mañana este domingo. La dirección es 308 Main Street en Gaydon, Louisiana. Los espero allá. No sé si tengo gráfica para esto, pero lo voy a usar para mi papá. Los dos vamos a estar en Abbeville, Louisiana, el 3 y 4 de diciembre en George a las 6:30 y a las 10 de la mañana el domingo. 3 y 4 de diciembre, Cross Point Church, Abbeville, Louisiana, con el pastor Kenny Fleming. Si necesita más información, puede. Excelente. Comenzando en Gálatas, capítulo 3:1. Dave, por favor. Oh, insensatos, Gálatas son insensatos. No usaron sus poderes de percepción. ¿Quién os fascinó Influencia maligna. para no obedecer a la verdad? Se refiere a Jesucristo y el crucificado. A vosotros antes cuyos ojos ha sido presentado Jesucristo crucificado como si lo vieron. Pablo predicó la cruz con tal intensidad que sus oyentes pudieron ver a Jesucristo crucificado entre ellos. Desgraciadamente, solo unos cuantos predicadores modernos siguen su ejemplo. Esto solo quiero saber de vosotros. Les convenceré de su error por este argumento.
¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Se refiere a ser nacido de nuevo. En ese momento el Espíritu de Dios entra en el corazón y la vida del nuevo creyente. Se recibe solamente al confiar en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Él los lleva de vuelta al Espíritu Santo, al poder del Espíritu en esencia. El Espíritu Santo obra de acuerdo a la posición del creyente con respecto a la cruz de Cristo. Quiero decirlo otra vez porque creo que es muy importante. El Espíritu Santo no obrará fuera del sacrificio de Cristo. Obra en esa capacidad y no obrará fuera de esa capacidad. Entendamos. Entonces, esto significa que no sucede mucho en la mayoría de iglesias con respecto a lo que el Señor puede hacer, porque la fe de la gente está en otra cosa, en vez de la cruz de Cristo. Y algunos tal vez preguntan, bueno, ¿a qué se refiere con la cruz de Cristo, obrando el Espíritu Santo allí? Lo que Jesús hizo en la cruz, el precio que Él pagó, la expiación de todo pecado. El pecado es el problema verdaderamente cuando llegamos a la raíz del asunto. El pecado es el problema, sea usted, ellos, aquellos o los que sea. Y el Espíritu Santo obra para deshacernos del pecado, para deshacernos del pecado, deshacerse del pecado en nuestra vida y corazón. La palabra es no atadura de tinieblas restante. Y Él es el único que puede hacerlo. Nadie más lo puede hacer, nada más lo puede hacer. Lo siento, pero la psicología no puede hacerlo. El dinero no puede hacerlo. La educación no puede hacerlo. Tiene que ser la cruz de Cristo, lo que Cristo hizo allí, el precio que Él pagó. Y nuestra fe y confianza en esto. Hacemos la cruz de Cristo el objeto de nuestra fe. Escúchenlo. El objeto de nuestra fe debe ser Cristo y el crucificado. Eso realmente es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Debe ser Cristo y el crucificado. Habiendo hecho esto, el Espíritu Santo obrará. Él es Dios, Él puede hacer cualquier cosa. Sea lo que sea que necesitemos, Él lo hará. Lo que sea que debamos tener, Él lo suplirá y Él no obrará si nuestra fe está en cualquier otra cosa aparte de Cristo y el crucificado. Eso, así es, ese es el medio, ese es el Espíritu de Dios, y así obra Él, y la única manera en la que Él obra es de esa manera. Ahora, algunos dicen, bueno, sabe, yo he visto al Espíritu Santo obrar y no lo hizo de acuerdo a lo que usted está hablando. Nosotros no podemos poner a Dios en una caja. A veces Él hace cosas que mire, Él nos ha bendecido en ocasiones en las que pensamos, ¿por qué lo hizo? Porque ciertamente no lo merecíamos, pero gracias a Dios que Él nos bendice de cualquier forma. Sí, a veces Él se mueve cuando nuestra fe no está en Cristo y el crucificado, sin embargo, en otra cosa. Pero yo le doy gracias a Dios por cualquier cosa que el Señor haga y a veces Él hace cosas que nosotros y nos preguntamos por qué lo hizo, o cosas buenas. Ciertamente no lo merecemos, pero lo hace de cualquier forma. Pero la manera y el medio primordial por la que el Espíritu Santo obra en nuestra vida y corazón es a través de nuestra fe en Cristo y el crucificado, lo que Jesús hizo allí. De lo que estamos hablando es algo que es sobrenatural, Así algo que es. el hombre no puede producir en Amén. sí Sí. mismo. Él puede hacer una cosa, él puede exhibir fe en lo particular incorrecto. Él puede poner fe en Cristo, lo que Él hizo en la cruz, mantenerlo ahí de acuerdo. Eso Él sí lo puede hacer. Ujú. Y eso lo debe hacer, hablando Es del la hombre. única manera. Amén, así es, sí. Hermano Suárez, yo creo que es algo que quiero mencionar en este texto y es importante en, en la totalidad del mensaje de la cruz. Aquí Pablo trata con el término, ¿cómo recibiste el Espíritu Santo? ¿Lo recibiste por la obra de la ley o por el oír con fe? En la vida pentecostés muchas veces, cada vez que miramos las palabras recibir el Espíritu, se malentiende inmediatamente.
la mentalidad pentecostés va al bautismo con el Espíritu Santo, pero esto no es eso. Y es Así es, correcto. importante diferenciar. Creemos que el hombre recibe el Espíritu en salvación. De hecho, Pablo Sí, sigue en este pasaje y este capítulo tratando. correcto, pero no es el bautismo del Espíritu Eso es lo Santo. que estoy tratando de señalar. El término recibe el Espíritu se tiene que entender en contexto y para ser honesto, la mayoría de la información que Juan y Pablo da del Espíritu trata con el poder del Espíritu para transformar la experiencia de nacer de nuevo más que ser lleno con el Espíritu con el propósito, con el poder del Bueno, servicio. yo fui criado en una iglesia de Asambleas de Dios y habían personas que predicaban muy bien, amaban a Dios y muchos de ellos querían a Dios, pero nunca se me enseñó esto. Correcto, y es vital entenderlo porque, bueno, mire, Son dos distintas obras del Espíritu Santo. sí, mire, en el capítulo 3, versículo 14, el tema es justificación. Y él dice que la bendición de Abraham, sus notas, justificación por fe, para que sea sobre los gentiles a través de Jesucristo, y ese es el resultado, la cláusula de resultado para recibir la promesa del Espíritu a través de la fe. Una vez más, la promesa del Espíritu, un aspecto es la experiencia de nacer de nuevo. Eso fue prometido en Deuteronomio 30, Ezequiel 30, Ezequiel 36, Mm, Jeremías mm. 31. Así que no debemos, como pentecostales, cuando vemos la información acerca del Espíritu, no debemos arrojarlo en la categoría del bautismo. El mensaje de la cruz está incompleto sin un punto de vista apropiado del Espíritu. Y Pablo pregunta y dice, ¿cuándo recibieron el Espíritu? Aquí es donde la entrada de la comunidad del nuevo pacto sucede. Aquí es cuando la persona es bautizada en Cristo. Aquí es donde se convierte en nueva criatura y aquí es donde el Espíritu inmediatamente comienza la transformación del creyente a la imagen de Cristo. Entonces, recibir el Espíritu debe ser investigado cuidadosamente. Quisiera que nuestros amigos no pentecostales consideraran recibir el Espíritu con respecto al bautismo y yo quisiera que nuestros hermanos y hermanas pentecostales entendieran que recibir el Espíritu en ocasiones nos dirige al bautismo o más bien a la experiencia de salvación inicial en donde el Espíritu Santo comienza su obra de conformación, de transformación. El doctor Sí, señor. Watts, ¿cómo o cuánto de las asambleas de Dios, cuántos entienden lo que Lauren acaba de mencionar? Bueno, el hermano Larson está hablando de que no solo se me enseñó a nivel eclesiástico al crecer, que cuando vemos si recibimos al Espíritu por la obra de la ley, desde un punto de vista pentecostal hermenéutico, que el bautismo Mm. del Espíritu Santo, también en pasajes en Romanos y en otros momentos cuando Pablo habla de recibir el Espíritu, aún en el instituto bíblico se me enseñó que era del bautismo en el Espíritu Santo y eso Pero no es de eso que él está no es hablando de lo que él está realmente. hablando, pero nosotros, la hermenéutica pentecostal era un énfasis tan fuerte en el bautismo del Espíritu Santo que comenzamos a ignorar lo que significaba en la conversión y después de ser regenerados por el Espíritu Santo, en la salvación uno tiene al Espíritu Santo Mm, y mm, uno no es bautizado mm. en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, pero uno tiene al Espíritu Santo y el Espíritu Santo comienza a obrar en la vida en ese momento. Yo realmente quedé perturbado. Recibí la revista que tenemos como ministros de las Asambleas de Dios, una revista bimensual. Estaba leyendo un artículo escrito por un psiquiatra o psicólogo, un profesor de psicología de Evangel University en Plainfield. Ella había reunido información de un sondeo grande de los ministros de las Asambleas de Dios. Su artículo era de salud mental entre los pastores y entre ministros, pero una de las cosas de las que habló fue que de uno de cada 5 de los ministros que fueron sondeados indicaban que no habían experimentado la presencia ni el poder del Espíritu Santo en su ministerio.
Mm, 1 de cada 5, mm. 20%. Repite eso otra vez. 1 de cada 5 ministros que ella había sondeado, o de la información que ella recibió de los ministros sondeados, encuestados, no habían sentido el poder y el ministerio del Espíritu Santo en su ministerio. Y eso saltó de la página para mí. Y mire, yo no estoy inventando números, lo tengo allí. Esa publicación en particular, pero dije yo, wow, la denominación pentecostal más grande del mundo, y solamente 20%, o más bien un 20% de ellos han dicho que no han sentido el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo en su ministerio. Anoche, David, durante todo el servicio, y especialmente cuando Josh empezó a cantar, am, La cruz hizo la hizo la diferencia. diferencia. El Espíritu de Muy Dios fuerte, sí. llegó a aquel lugar y permaneció allí durante todo el servicio. No Amén. solamente era un momento y se fue, sino que se Sí. quedó allí en todo el servicio. ¿Me estás diciendo Mm. ahora que nunca viven algo así? Eso es lo que indicaron. Hermano Swagger, conozco a gente en los últimos 2 años que yo he estado aquí, han estado en el Pentecostés toda su vida. Ya han llegado a servicios para verme, a Ujú. visitarme y para venir a la iglesia por primera vez, y me hablan de que llegan al estacionamiento, estacionan su auto y sienten la presencia de Dios en el ministerio aquí antes de entrar a la iglesia. Sienten el poder de Dios antes de cruzar la puerta, A lo que no están lo cual no están acostumbrados. acostumbrados. Un hermano que vino a verme, Donnie predicó ese domingo en particular sobre el bautismo en el Espíritu Santo, y oramos para que la gente recibiera el bautismo del Espíritu Santo, y él dijo que había sido mucho tiempo desde que había estado en un servicio regular en donde tanta gente había sido llena del Espíritu Santo, no un servicio de avivamiento ni un énfasis especial, simplemente un domingo por la mañana. Eso no es bueno, Eso ¿no? no es bueno cuando alguien indica que, cuando los ministros indican que no están sintiendo la presencia en el poder del Espíritu Santo, y después tenemos que preguntar por qué es eso. ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando? Y creo que identificamos ese problema bastante cuando entendemos que el Espíritu Santo obra a través de los parámetros de la obra consumada de la cruz. Aquella cruz hizo la diferencia. Gracias a Dios que así fue y todavía lo sigue Amén, haciendo. así es. Eso es lo que hizo la obra del Espíritu Santo en todos sus aspectos disponible. Discúlpame un momento, Lauren. Le voy a pedir que hagas algo. Joseph, que tal vez no estés acostumbrado. ¿Puedes cantar una parte de esa estrofa? Made the difference Praise God. in a Alabado Dios. life bound by heartache and defeat. Praise God. Alabado Dios. I will praise him forever and ever. For the cross made the difference for me. Sing it just one more time. Una please. vez más, por favor. Yes, the old rugged cross made the difference in a life bound by heartache and defeat. I will praise him forever and ever, for the cross made the difference for me. I believe Bill Gaither. Yo creo que Bill Gaither escribió esa alabanza, ¿no? Amén, así Aquella es. cruz hizo la diferencia. Y damas y caballeros, hará la diferencia en su vida también. Si usted le da la oportunidad, y hay algunos que están viendo en este momento, que no están seguros si son salvos, ni siquiera está seguro de su salvación, pero por primera vez ha sido mucho tiempo, ha percibido la presencia de Dios.
Yo voy a orar la oración de fe en este momento. Y usted dice, hermano Swagger, pero es que yo fui salvo años atrás. Lo que sucede es que yo no sé, no le va a hacer daño repetir esto. Créalo con todo su corazón, porque aquella antigua cruz hará la diferencia. Ahora yo quiero que usted Aleluya. repita conmigo y créalo, y los hermanos le van a ayudar. Padre que estás en los cielos, Padre que estás en los cielos, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis Te pido pecados, perdón por mis pecados, la vida que he la llevado, vida que he llevado, las cosas que he las hecho. cosas que he hecho. Por favor, perdóname Por favor, perdóname y límpiame y límpiame con tu preciosa con sangre tu preciosa sangre de toda de injusticia. toda injusticia. Con mi boca, Con mi boca yo yo confieso, confieso al Señor Jesús. al Señor Jesús En mi corazón, en mi corazón. yo creo, Yo creo que Dios le que resucitó Dios le resucitó de entre los de muertos, entre los muertos y Él vive. y Él vive. En este propio momento, En este mismo momento, yo acepto a Jesucristo yo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi como alma el Salvador de mi alma y le y hago le hago el Señor de mi vida. el Señor de mi vida. Y de acuerdo a la palabra de Dios, Y de acuerdo a la palabra de Dios, que no puede mentir, que no puede mentir, soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy perdonado, soy perdonado, yo soy salvo. yo soy salvo. Alabado Gloria Dios, a Dios, alabado Dios. gloria a Levante Dios, sus alabado. manos allí donde está y adore al Señor. Aleluya. Adórele, glorifíquele por lo que Él ha hecho y está haciendo en su corazón y su vida en este momento. Alabado el nombre de Jesús. Gloria a Aleluya. nuestro Dios. Aleluya. Gloria. Sí. Amén. Hermano Swagger, la gente que acaba de hacer la oración con nosotros, ¿cómo fueron salvos? ¿Fueron salvos haciendo y cumpliendo con la ley? No, creyendo. ¿O por la fe? Cuando uno pone su fe en quién Cristo es y lo que Cristo ha hecho, el Espíritu Santo que ahora está presente por causa de la cruz Ujú. puede comenzar esta obra interna y Él lo hace inmediatamente. Esa gente que acaba de orar por nosotros, el Espíritu Santo está allí para morar con ellos para siempre, para ser Así es, así transformados es. a la imagen de aquel que los salvó. Fue el Espíritu Santo que dirigió que ellos encendieran la televisión hoy Amén, así es. y causó que ellos vieran y habló a sus corazones sobre lo que necesitan del Amén, Señor. sí, Eso lo hizo el Espíritu correcto. Santo. No vino por las obras de la carne eso. No, y lo que estamos tratando de enseñar en todo este programa es que el poder del Espíritu Santo estuvo disponible después del Calvario el día del Pentecostés. Todos los beneficios que Él traería fueron establecidos y Él no ha cambiado. Él aún está aquí para hacer todo lo que Él quiere hacer. La iglesia primitiva recibió esos beneficios, pero no podían definirlos, no podían explicarlos, no podían darles los detalles de cómo es que el Espíritu Santo obra. Y 12 o 13 años después trajeron al apóstol Pablo, Dios lo trajo, que comenzó a explicar y a describir cómo obra el Espíritu Santo a la iglesia. Y Disculpa, Lauren, pero no sigue siendo el problema hoy día que la gente y los predicadores no saben cómo el Espíritu Santo para allá obra. es a donde quería llegar. El problema con nuestra familia pentecostal, y yo estoy en esa familia, es lo que el hermano Watts ha dicho desde hace un momento. Si uno no entiende qué es lo que sucedió en la salvación, no podrán mantener lo que sucede en la segunda obra posterior, porque lo que está sucediendo en el mundo pentecostal es que hicimos la segunda obra, la primaria, y, y también han fallado en entender cómo obra la primaria, la primordial. Eso es verdad, pero estando en la obra evangelística toda mi vida y hablando con innumerables ministros de las asambleas de Dios, predicadores, la mayoría saben y entienden que cuando una persona es salva, cuando nace de nuevo, el Espíritu Santo entra en esa vida y Ellos corazón. limitan su obra, hermano Swagger. Ellos la limitan casi. La salvación es insignificante en la teología pentecostal.
Eso es correcto, Y sí. eso tiene que detenerse. Esa esa- fue mi experiencia. Sí, fuiste salvo, ahora tenemos que bautizarte con el Correcto, Espíritu así Santo. es. Y no queremos minimizar el bautismo de ninguna No, el manera. hermano Larson lo dijo y lo dijo muy bien. Nosotros hacemos la segunda obra, la primaria. Mm. Y así es una muy buena manera de ponerlo, el énfasis. Repite eso otra vez. Bueno, que hacemos de la segunda obra la primaria, la primordial. Así es. Que no debería El de ser. énfasis se pone en el lugar equivocado. Cuando no entendemos lo primordial, lo secundario cae en descomposición y es lo que estamos viendo después de 120 años del Pentecostés. Y eso es porque la claridad de cómo el Espíritu Santo obra no está edificada. La segunda obra no está edificada en la primaria. Y lo primero es lo primero. Uno tiene que Ujú. entender y, y si no lo hacemos, no hay salvación y hay fundamento para la segunda obra y hay confusión, hay un objeto incorrecto de fe, hermano Swagger. Esto es lo que este pensamiento erróneo para el mundo pentecostal ha hecho. Creó un objeto primordial de fe que es el bautismo del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo, en esa temprana hora de la mañana en la programación nuestra, 30 años atrás, dijo, el Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de la obra de Cristo en la cruz. Sí, Y Él no opera fuera de esos parámetros. Eso para mí lo aclaró sí. todo. Y tú dijiste aquel día, ¿me puedes dar algún versículo para eso? Amén. No sé si lo recuerdas, pero... Sí. Y realmente el saber cómo el Espíritu Santo obra, realmente toma mucho que aprender y todavía sigo aprendiendo, ¿no? ¿Por qué no todos? Y esa es la hermosura, es lo que le estamos pidiendo a nuestra familia pentecostal hacer. ¿Por qué no retrocedemos? Pero así es como se camina en victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Así es. Así es como se experimenta el poder y la presencia. El bautismo con el Espíritu Santo es para Correcto. servicio. Lo que sucedió, ¿por qué no regresamos 15 días de ese día? 15, tal vez 12. Dios, en un punto muy importante de su vida, sin saber qué hacer, le dijo a usted, le dijo, yo le mostraré cosas del Espíritu Santo que Que no conoce. desconoces. Ahora detengamos ahí un momento. Su ministerio en ese momento era responsable probablemente de traer a más gente a Cristo regularmente que en cualquier otro momento. Usted, que en cualquier otra persona en el planeta. Usted estaba operando bajo la unción sobrenatural que traía a la gente a Cristo. Podemos regresar y tener y poner video tras video, cinta tras cinta, de cientos de miles de personas corriendo por los pasillos. Y eso es el bautismo con el Espíritu Santo. Correcto. Entonces usted no estaba ignorando el Pentecostés, la segunda obra posterior. Así es. Sin embargo, no tenía idea de cómo, y no estoy tratando de denigrarlo, pero no tenía ni idea eso es una realidad. de Adelante. cómo o de qué era la primera obra y el resultado final es... ¿Y cuál es la obra primordial? ¿Es conformarnos a la imagen de No, Cristo? no. La primera obra es la salvación primero. Claro que sí. Claro y que en sí. eso está la nueva creación, en eso está la regeneración del alma y del espíritu, en eso nos hacemos, o más bien nos convertimos en un corazón moldeable a Dios y todo eso se hace en la regeneración por el poder del Espíritu Santo y Ujú. la promesa del Espíritu, como lo dice Pablo en Gálatas 3:14, dada en Ezequiel 36, fue que este nuevo Espíritu vendría y causaría que anduviéramos en sus estatutos y su juicio. Sí. Romanos 6:4, esta es la nueva fuente de vida. Cuando no entendemos Mm. la nueva fuente de vida, cuando llega y cómo obra Él, no lo tendremos, porque la fe viene por el oír. Eso Y eso tiene es. que ser predicado, eso tiene que ser enseñado. Hermano Así Swagger, es. usted no es el único pentecostal que necesita aprender ciertas cosas del Espíritu Santo que no conocemos. Así es. ¿Cuál es mi Así punto? es.
No estoy tratando de denigrarlo, pero el hermano Watts, la condición de las asambleas de Dios y las otras denominaciones pentecostales que son tan claves e importantes continuarán deteriorándose mientras que continuemos buscando educación por encima del Espíritu Santo, buscando psicología por encima del Espíritu Santo y no entendemos qué es lo que el Espíritu Santo hace en la salvación. Si esas cosas no se corrigen, entonces lo que usted ha descrito no se detendrá, continuará. Bueno, eso todo está envuelto en esa Correcto, todo creencia, está ¿no? envuelto en la dependencia del Espíritu Santo para transformarnos. Entonces, la obra primordial de la salvación es santificación. Recordemos que en la salvación somos santificados. El Así poder es. del pecado es roto y eliminado. El poder de la pena del pecado es pagada y ahora no es nuestro trabajo santificarnos más, sino nuestro trabajo es aprender a caminar en la santificación que tenemos y que hemos recibido. Eso es transformación. Eso es lo que debemos entender. Aún nuestro término santificación progresiva, separando las dos, tenemos que tener cuidado con eso porque, aunque yo entiendo que es lo que estamos diciendo, no estamos derrotando al pecado progresivamente. El pecado ha sido derrotado y ahora el Espíritu está aquí para reforzar eso si nuestra fe está en Él. La ley del Espíritu de vida en Ahí Cristo está. Jesús me ha hecho libre de la ley del Eso. pecado y de la muerte. Esa es la llave. Correcto. No, es mi voluntad lo que me liberta. Cuando hacemos esa pregunta, si me preguntaste aquel día, yo pensé, pero ¿y cómo? Si yo lo acababa de escuchar, lo acababa de leer personalmente, porque me habías dicho que el Espíritu Santo obraba exclusivamente dentro de la obra terminada por Cristo. Eso me lo había dicho ya el Señor, pero yo nunca lo había escuchado. Correcto. Nunca lo había escuchado. Yo no sabía cuál hubiese sido mi reacción años atrás, pero hubiese estado de acuerdo, ¿no? Porque en la superficie es obvio que es correcto, pero mientras avanzaba el Espíritu Santo hizo hincapié una y otra vez de que esta es la llave a la victoria. Amén. Y lo que el creyente debe hacer es entender eso. El Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz, la gran victoria que Él ganó a favor nuestro. Y luego tenemos que poner nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Y entonces el Espíritu Santo obrará poderosamente Sí, en amén. nuestras vidas y corazón, dándonos victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y estaba leyendo yo esta mañana en Génesis del pueblo de Israel que vive en esclavitud al faraón. Y una situación pues terrible realmente. Una situación donde casi se muere de trabajar. Una vida que estaban viviendo cuando llegó Moisés y dijo, nos vamos de aquí. y como ya lo he dicho, lo dije anteriormente, los iba a libertar con 2 hombres y Amén. una vara. Sí. Y así lo hizo, así lo hizo. Pero una vez usted pone su fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz y la mantiene allí, entonces el Espíritu Santo empieza a obrar en su vida, Absolutamente. dándole victoria y actualmente ahora mismo, la mayoría, y bueno, diría yo que casi todos, de una manera u otra, estoy hablando de personas llenas del Espíritu Santo, son esclavos a las pasiones, cosas que están mal, cosas que son pecaminosas, y han luchado en contra de esas cosas, han luchado y han tratado de tener victoria y no han tenido victoria. La situación ha empeorado en lugar de mejorar, porque el Señor me dijo, mi pueblo está en la misma condición que el pueblo de Israel estuvo. Cuando Moisés iba a libertarlos, eran esclavos a un déspota llamado Faraón. Esclavos, el pueblo de Dios, esclavos. Eso no es exagerar la situación. Y creo que si me hubiesen dicho años atrás, yo hubiese dicho, es una exageración, pero eso me dijo el Señor. Mi pueblo está en la misma condición. El pueblo de Israel, en esa misma condición. Y cuando yo envié a Moisés para libertarlos, hoy están en la misma condición, gloria a Dios. Y
Y Él ha hecho lo mismo. Él ha enviado este mensaje de la cruz a su pueblo hoy para libertarlos. Eso es lo que Él está haciendo Amén, ahora así es. mismo. Eso es lo que usted siente. Eso es lo que Él está haciendo. Si lucha en contra, solamente empeorará más en el pecado. Pero Él ha llegado a liberarle. Deja ir a mi pueblo. Sí. Esa fue la palabra al faraón. Y alguien dice, bueno, pero el faraón no lo hizo. Sí lo hizo, claro que sí. Tomó unos días, pero lo hizo, los dejó. Y probablemente perdió su vida en el proceso. Amén, así fue. Entonces, la única solución, la única victoria es Cristo y este crucificado. Y su fe en lo que Cristo ha hecho. Y dándole al Espíritu Santo lugar para obrar en su vida y su corazón. Hermano Suárez, esta pregunta aquí, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por escuchar la fe? ¿O por el oír con fe? Yo le hago esta pregunta a la audiencia. ¿Pueden responder esa pregunta? ¿Y cuál es su respuesta? Repite eso, por favor. Bueno, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ujú. Si el creyente no puede responder esa pregunta correctamente, ellos estarán tal como Pablo estuvo antes de Romanos 7, teniendo una experiencia del nacer de nuevo, teniendo el bautismo en el Espíritu Santo, pero no siendo capaz de responder la pregunta del por qué hace lo que hace en Están mi vida. confundidos. Sí, correcto, aunque estos cambios dinámicos sucedieron como Pablo, pero no poder entender por qué acudir a algo que yo he hecho o lo que yo he logrado como un galardón a mi vida. Eso es lo que me da el privilegio de vivir en el Espíritu. Si es cualquier otra cosa, aparte del oír con fe, esa es mi pregunta, y esa es mi situación, esa es mi meta. Es lo que quiero decir, que uno terminará como Pablo antes de Romanos 7. Pero, ¿qué sabía Pablo de caminar en fe? ¿Recibiste? Bueno, cuando dice aquí por el oír con fe, ¿Qué quiso decir él cuando dijo esas palabras? no recibimos el Espíritu basándonos en logros de la carne. Simplemente fue por el Evangelio que creímos. Ujú. Escuchamos el Evangelio y como resultado, ese es el oír con fe en cuanto a como lo puedo ver. Correcto. Muy Pablo bien. estaba haciendo la primera pregunta en el primer versículo fue, ¿quién os fascinó? La segunda pregunta es, ¿cómo sois salvos? ¿Cómo fueron salvos? ¿Fue por causa de Ujú. lo que hicieron o, por ejemplo, aquel día en el que yo estuve ante ustedes, si ustedes creen en Jesucristo, recibirán remisión de pecados? Fueron salvos, experimentaron la obra del Espíritu Santo, la transformación y el poder de Dios estuvo disponible a ustedes porque hicieron algo o porque creyeron algo que se les dijo. Él los está llevando de vuelta y la respuesta ya está ahí. Como lo dijo Joseph, una persona tiene que ver eso y decir, bueno, lo único cuando el hermano Swagger dijo, usted está sintiendo la necesidad de hacer esta oración porque se dio cuenta de que usted es un pecador. Después hizo la oración con fe. Mm, Y cuando usted hizo esa oración con fe, así es, el así Espíritu es. Santo honró el sacrificio de Cristo y Él hizo lo que Él prometió. Él es el Espíritu de la promesa de transformación, una nueva criatura, bautizados en Cristo, libres de la pena del pecado. El poder del pecado es eliminado y Él entra al corazón de ese creyente para poder comenzar a reforzar inmediatamente la verdad de todo lo que Cristo murió para proveer, y Él comienza la obra sin que nosotros sepamos algo. Pero si ustedes quieren que la obra continúe, van a tener que aprender qué es poner la fe en Él, y es lo que Pablo está tratando de hacer aquí. Bueno, tenemos que entender fe en qué. Correcto, sí. ¿Fe en Sí, qué? una vez más, sí, si estamos hablando de salvación, fe en Cristo, fe en Y lo Cristo, que él hizo en la cruz. Sí, Pablo dijo, miren, yo lo prediqué tan fuertemente que no solo vieron el evento, sino que sabían cuáles eran los beneficios. Yo les dije que Él los podía libertar del poder del pecado. Les dije que el poder de los demonios que los plagaban como nación gentil idólatra podía ser eliminado. Pero si recurrieron a obras de la ley, de ninguna manera. Correcto. Y esos mismos poderes de las tinieblas e inclinaciones de la carne que antes dominaron sus vidas podían regresar con venganza y aún más.
porque la única protección que el creyente tiene es fe en Cristo y el crucificado. Pero la mayoría de los cristianos ahora tratan de vivir para Dios, y no digo esto de una manera sarcástica, de ninguna manera, pero están tratando de vivir para Dios por las obras de la carne. Tratan de tener victoria por las obras de la carne. Tratan de ser vencedores por las obras de la carne, y no son hipócritas, son personas que aman a Amén. Dios, no quieren el pecado, no quieren ser atados por algo que los esté haciendo decaer, pero eso es lo que está sucediendo. Y Sí, solamente es por el escuchar la fe. correcto. Estas son leyes espirituales, hermano Swagger. Tenemos que ir a la pausa, pero estas son leyes espirituales que Dios no puede Y no dejar. va a ser así. Ya volvemos. Estamos de vuelta. La pregunta que Pablo presenta acá y realmente va directo al corazón de la pregunta. Él está diciendo, esto, habéis recibido el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo por las obras de la ley o el escuchar la fe. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Punto. Usted ha escuchado la verdad predicada, ministrada, y usted la creyó. Y correctamente, usted creyó y creyó correctamente. Ahora yo voy a hacer una pregunta. ¿Usted va a creer el mensaje de la cruz? ¿Va a creer usted el mensaje de la cruz que usted va a avanzar o va a seguir a su manera fallando y la situación empeorando día tras día? El dolor, el sufrimiento, usted no quiere eso, pero el fallar no le gusta, pero de todas maneras lo está haciendo. Usted tiene que entender que usted enfrenta dos preguntas, las obras de la ley o el escuchar por fe. Sí, leamos la tercera pregunta, versículo 3. ¿Cómo? Debemos leer la tercera pregunta. Tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, piensan ahora que pueden entrar en un estado de perfección, de madurez por un esfuerzo personal. Ahora son perfeccionados por la Mm, carne. Claro que Pero no. ahí es a donde llegamos si no se nos enseña en qué creer, si no Mm. se nos enseña que el Espíritu de Dios obra exclusivamente dentro de la obra consumada de Cristo. Se nos enseñarán reglas, rutinas, prácticas cristianas que son legítimas en muchos de los casos. Son cosas que los cristianos deben hacer. El problema es cuando no se nos enseña a poner nuestra fe en Cristo y la cruz, inevitablemente ponemos nuestra fe en una acción o en un evento, y eso es la obra de la carne. No significa que el evento o la acción está mal y es mala, simplemente significa que es el objeto incorrecto de fe y literalmente viene a frustrar la gracia de Dios, frustra la obra del Espíritu en nuestra vida. Es lo que él dice. Tercera pregunta, ¿cómo continúa el cambio en uno? ¿Sois tan, ¿Sois tan necios? No sé, está utilizando el pensamiento, ¿verdad? Fueron salvos por lo que ustedes creen, ahora tienen que ser cambiados por lo que creen. Ese es el reto. Piensan que el pecado es la ley. Repítalo, por favor. La fuerza del pecado es la ley, lo dice 1 Corintios 15:56. Si tratamos de usar la ley para justificarnos, lo que hacemos es fortaleciendo el pecado en nuestra vida, ¿no? Vemos las denominaciones que se mencionan, por qué están fallando en muchas áreas sin sentir el poder del Espíritu Santo, y es porque tratan de producir algo a través de sus obras y no a través de la gracia y fe en lo que Cristo hizo para salvación y la vida cristiana. Entonces quiero presentar lo siguiente. Voy a hacer una pregunta. Cuando una persona escucha el mensaje de la cruz y continuamente o continúa desobedeciendo o Lo diría yo ignoran. lo ignoran, eso es un aspecto de una ignorancia voluntaria. Lo escuchan. Yo digo lo siguiente y es mi opinión. Yo creo que este mensaje no es difícil entenderlo. Realmente una persona como No, yo no lo es puede entender, difícil, cualquier correcto. persona lo refiere, lo entiende. Yo entendiendo que no puedo producir justicia en mi vida por las obras, no puedo crear leyes o regulaciones o otras cosas que entran en la categoría de la ley a través de mi propio esfuerzo. Eso no funciona.
Eso no es difícil para un erudito entenderlo, mucho menos personas de la Correcto. iglesia. Pero si escucha este mensaje y lo rechaza, ahora está en la posición que creo que es distinta. Alguien que lo escucha no lo entiende totalmente, pero ahora dice, yo me rebelo en contra de ello porque estoy haciendo presión en contra. ¿Cuáles son las consecuencias a ese individuo? Ellos están en una condición peor que el individuo que escucha el mensaje y tal vez toma un poco de tiempo para tomar raíz en su vida como en todos, ¿no? Para tener ese mejor entendimiento. ¿Dónde queda ese individuo que está en rebelión? Y dice, bueno, yo escucho lo que dicen, pero yo creo que el ayuno, la psicología, sea lo que sea que estén poniendo en ese lugar, ¿dónde queda ese individuo? Sí, amén. Dios continuará trabajando con esa persona un periodo de tiempo, se moverá sobre ellos, les tocó, y gracias a Dios que lo ha hecho conmigo, y lo hará con ellos también, pero llegará el momento cuando el Señor dice ya es suficiente. Usted utilizó un ejemplo perfecto. El día de hoy estaba estudiando usted con Faraón. Aunque Faraón siguió rechazando, el Señor produjo 10 milagros magníficos, pero esos milagros relevantes y presentes también eran sufrimientos, y creo que el Señor va a hacer eso. Van a haber sufrimientos que van a enfrentar los individuos, y el Señor va a permitir eso para que traiga esa oportunidad de arrepentimiento para esa persona. El Señor me dijo tiempo atrás que el nivel de fallo será terrible y abundante, no solamente uno aquí y allá, siempre ha sido así, pero realmente llegará el punto donde preguntarán qué está sucediendo. Entonces, las buenas nuevas para ese individuo es que si bien ese fracaso es que hay Sí, oportunidad de arrepentirse, exacto. hay oportunidad para que ellos se arrepientan, reciban el mensaje, y cuando lo hagan, los beneficios, no después, sino que inmediatamente comenzarán a sentir los beneficios. El pueblo de Israel alegadamente iba a ser libre de la esclavitud y en lugar de ello, su situación empeoró. Sí, Ellos tuvieron que recoger la paja ellos mismos, además de realmente hacer tantos ladrillos como habían estado haciendo antes de que el tiempo cuando los egipcios les daban la paja. Así que el Señor permite eso, Él lo permite para que nosotros volvamos a nuestros sentidos, ¿no? Él nos puede llevar a un lugar, como lo hizo conmigo, cuando yo puse mi Biblia en la mesa y dije, Señor, no conozco la respuesta a esta vida victoriosa, pero está en el libro y por la gracia de Dios la voy a encontrar. Y, pero tal vez Él tenga que llevarle a un punto donde usted esté en dolor y en medio de desesperación. presento esta analogía por esta razón. Cuando solía trabajar en Pittsburgh, en las calles, los indigentes, drogadictos, prostitutas, todos ellos yo los ministraba, y a veces yo les escuchaba decir cosas como que mi vida se convirtió en eso porque rechacé hacer lo correcto, y por supuesto no entendíamos la santificación como ahora. No lo entendía entonces como ahora, pero ellos decían, yo había hecho cosas demasiadas malas para que el Señor me perdone. Mm, He sido demasiado pecaminoso, demasiado malo. Yo no le llamaría a eso excusa, sino que yo creo que ellos se sentían tan mal que Dios no los podía redimir, pero yo les decía, ustedes no pueden pecar lo suficiente para que Dios no los perdone. Y le digo eso a la persona que escucha el día de hoy. Tal vez rechazaron voluntariamente, pero no es demasiado tarde. Dios aún los puede santificar y salvar y ponerlos en la senda correcta, aún si ustedes han rechazado los últimos 20 años después de escuchar. Tienen que arrepentirse y venir ese mensaje. eso es lo bello del Es la hermosura de su Señor, misericordia. su Y John, misericordia. saben, Dios dice que si usted bebe el vino viejo y alguien le ofrece el nuevo, es muy difícil porque usted piensa que el viejo es mejor, pero eso es lo que nosotros con esto tratamos demasiado. Estamos hablando de 100 años de teología pentecostal que no se ha conectado a lo del mensaje de la cruz en el sentido de lo que ahora estamos enseñando. Y es difícil que la gente deje aquellas cosas en las que han invertido. El elemento del orgullo Ahí existe está, muy y tendría difícil. que cambiar sus mensajes de la manera como lo presentan, como ustedes quieren vivir para Dios, y ustedes tal vez han tenido un poco de éxito que los anima a seguir en esa vida antigua, pero no va a ser suficiente, no va a crear, y por eso es que yo ruego que seamos pacientes con otros, con el cuerpo de Cristo, porque a veces es difícil Ujú. salir de lo que hemos estado, especialmente cuando ese error no fue fácil.
encontrarse en el fondo, pero a veces eso es lo que nos hace ver hacia arriba. Entonces todo eso, habiéndolo dicho, una vez más, a quien Mm, mucho se le da, mucho se le demanda. La luz rechazada y rehusada es luz retirada. Y eso es un lugar muy peligroso así para es, cualquier creyente. Cuando conocemos la así verdad es. y lo escuchamos y aún estamos agarrados de algo que solo trabaja mediocremente, si es que trabaja, nos esperan problemas espirituales. Y eso puede resolverse simplemente arrepintiéndonos de esa mala dirección y aceptando la nueva dirección que no se nos ha enseñado previamente. Nuestra respuesta es la respuesta a Dios. Amén. Tenemos que entenderlo eso. No es la respuesta a Jimmy Swaggart o a Lauren Correcto. Larson o a otra persona, no, es la respuesta a Dios. Y eso es algo muy serio. Lo es. Si este es el Evangelio, y es lo que Pablo estaba haciendo aquí en sus escritos, también ahora entramos en el segundo y tercer versículo, pasamos más allá de la justificación y hablamos del crecimiento del creyente. Por lo tanto, los que dicen que los Gálatas, el libro mismo, solamente se trata de justificación, Mm, van a tener que cambiar su matiz cuando mm, vengan a los versículos, porque básicamente está en la tercera pregunta diciendo cómo continúa el cambio con uno, después de que uno ha sido salvo y uno ha experimentado el Señor, cómo continúa el cambio. Entonces ahora tenemos que añadirle a la situación de los Gálatas no solo la justificación, y esto no solamente se trata de salvación, también se trata de continuar en el crecimiento, y eso tiene que ser dicho también porque hay eruditos y voces por allá que dicen, no, bueno, esto solamente es pertinente a la salvación. No, es pertinente a toda su vida en Cristo. así es, muy correcto. Yo Recuerdo, recuerdo durante la campaña o una campaña el año pasado, Joseph predicó y la cámara estaba enfocada en el logo del púlpito y dijo que sin la cruz no tenemos la paloma y estamos fuera de orden cuando no es así. Abandonamos la cruz y queremos la paloma. Tenemos que tener la cruz antes de la paloma. Y realmente fue una ilustración simple, pero muy poderosa, que nosotros diariamente, hablamos de esto diariamente, pero tenemos que tener la cruz primero. lo primordial es primordial. Así es. Muy bien, Dave. Versículo 4. No, el versículo 3. ¿Sois tan necios habiendo comenzado por el Espíritu? ¿Piensa que ahora puede llegar a un estado de madurez espiritual a través de sus propios esfuerzos? ¿Habéis sido perfectos por la carne ahora? Estos Gálatas practicaban la salvación por fe y santificación por el yo. No es gracioso, pero a todos nos ha sucedido. Lo hemos hecho que es el estado de la mayoría de los cristianos modernos. El tratar de santificarnos a nosotros mismos, y Claro de que eso sí. está hablando. La Sí, santificación por medios de la carne. exacto. No lo pueden hacer, damas y caballeros. Lo sigo reiterando porque tratamos de hacerlo. Recuerden que ese es el mensaje del judaizante. Ese es el mensaje del individuo moderno que cambia el objeto de la fe de la persona. Usted tiene que tener un objeto correcto para ser salvo. Entonces, el objeto de Satanás es venir y sacarlo fuera del objeto correcto y dañar la obra del Espíritu Santo en su vida, como lo hemos estado diciendo. Entonces, Será una situación de incredulidad. sí, señor, pero también es un tema de escuchar algo que atrae la carne y tiene sentido con el cerebro, pero el Evangelio no tiene sentido. Es la misericordia de Dios extendida a la humanidad que no merecemos. Queremos seguir ganando la salvación, queremos seguir diciéndole a Dios, yo he logrado esto y ahora puede recompensarme, trabajar para la recompensa. Ese no es el Evangelio siempre es el proceso de fe y gracia. Hay que creer y Dios nos provee con lo que no merecemos. Si nosotros llegamos a salir fuera de ese proceso, Efesios 2, 8, 9, ya no estaremos en los procesos del nuevo pacto. Entonces, la enseñanza que se dio
atrae a la carne, atrae la mente, porque el hombre está acostumbrado a la ley, crecimos bajo la ley. Si hacen lo correcto, usted es algo bueno. Si hacen lo incorrecto, usted es malo. Y el niño, si es enviado a la oficina del director, es malo. Si eso enviado a la oficina bueno, si no es enviado a ningún lugar, usted es bueno, probablemente. Haga lo correcto, eso nos justifica. Entonces, cuando la gente viene y nos dice que necesitamos ayunar para poder dejar el pecado y tenemos que hacer, bueno, digamos, cualquier otra cosa bíblica, es una acción bíblica buena y correcta, pero tiene sentido, ¿verdad? No es difícil en lo absoluto. Es una causa, realmente, hermano Swagger, yo creo que tenemos suficientes predicadores en América para ver buenos predicadores, para ver un avivamiento, ¿no? A través de este mensaje. Tristemente, y yo no quiero terminar en una nota disyuntiva, y no creo que va a ser así, pero en, en la perspectiva del pastor, el pastor local, cuando escuchan este mensaje, es tan reformatorio a lo que le están enseñando al pueblo que tienen demasiado que perder realmente para cambiar dirección. ¿Qué quiere decir con eso? Han invertido tanto en tratar de mantener a la gente en su iglesia día tras día, a través de métodos, a través de conferencias, a través de invitar a oradores, a veces los equivocados, ¿no? Oradores que llegan a llevar sus libros a la iglesia y han invertido tanto que tienen que ir ante su pueblo o tendrían que hacerlo y decirles la dirección que hemos llevado ha estado equivocada y tenemos que eliminarlo y ahora tomar esta dirección. Y en lo que tiene que ver con rechazo, en la mayoría de los casos, el problema son los predicadores. Sí, así es. Joseph, te dirían, predica la cruz. Yo creo en la cruz y predico la cruz. En la mayoría de los casos dirían, yo predico la cruz, claro, pero ustedes exageran demasiado en ella. Entonces, Sí. ustedes hablan demasiado de ello, deben de avanzar a otro tema. Eso usualmente viene de un Correcto. corazón que no está dispuesto a cambiar, porque hay mucho invertido ya, hay mucho que perder para aceptar este mensaje, la simpleza del mismo, y yo oro para que el Espíritu Sí, Santo amén. cambie eso y creo que lo está haciendo, ¿no? Poco a poco, pero depende de esos predicadores y ministros, ¿no? ¿Qué están haciendo y qué le dan a su pueblo como una solución para el problema del pecado? Esa es la pregunta. Así es, Esa correcto. es. Muy bien, se terminó el tiempo el día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se pierdan la próxima programación. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.